¿Qué tal, amigos? Los saludamos una vez más. Nos encontramos en una edición de Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjese que en este programa es muy importante el saber y conocer de los datos personales, de el acceso a la información pública, de la rendición de cuentas que los servidores públicos tienen que dar a la sociedad. Pues bien, para platicar de toda esta temática del acceso a la información pública, hoy se encuentra con nosotros la maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública con mención honorífica y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, Elsa Viviana Peralta Hernández. Maestra, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, como muy siempre, buena tarde. Es un gusto estar acá en su programa. Muchas gracias. Bien, fíjese que ya escucharon, ella es comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Hablar del tema de acceso a la información pública, de la rendición de cuentas, de la protección de los datos personales, es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bancos tienen las bases de datos de todos sus cuentavientes, pero resulta que de repente te llaman a tu casa de un banco o de un centro, de una tienda comercial diversa. Tú dices, híjole, ¿y usted por qué tiene mi información? O de alguna compañía telefónica y te dicen, ¿por qué tiene? Tú les preguntas, oye, ¿por qué tienes mi información si yo no te la he proporcionado? Así las cosas, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, pues podemos protestar, podemos decir, oye, yo no me interesa, no quiero que mis datos personales los tengan otras personas. Bien, así las cosas, vamos a preguntarle a la maestra, ¿qué es el info y para qué sirve? Bueno, pues muchas gracias, buenos días, siempre es un gusto venir aquí a sus espacios, que nos permitan a través de sus cámaras poder platicar ampliamente con las personas acerca de los temas que ya mencionó en la introducción. Bueno, para poder adentrarnos al tema, yo quisiera establecer que hay primero un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el que tiene esa competencia respecto de el manejo y tratamiento de datos personales en poder de particulares. La competencia a nivel nacional le recae a este instituto y a su vez también hay órganos garantes locales. La competencia para la protección de datos personales de los órganos garantes locales no abarca ese aspecto de la posesión de datos personales en poder de particulares, solamente de datos personales en poder de gobierno. Pero aquí hay una interacción entre las leyes nacionales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en poder de particulares y las leyes tanto general como locales en materia de protección de datos personales. Entonces, todo esto interactúa en un esquema de competencias, con un enfoque sistémico para la protección de los datos personales a nivel nacional, con las competencias que le corresponden a cada entidad o a cada organismo. En el caso de los locales, le reitero a nuestros amigos que nos escuchan, nosotros no tendríamos competencia para conocer en ese ámbito del manejo de estos datos, pero sí de todos los que tienen el gobierno, todos los que procesa el gobierno y que de alguna manera también interactúan con estas entidades particulares a nivel federal o nacional. Ejemplo, muchos trabajadores estamos al servicio del Estado y estamos en el gobierno local o en los autónomos y estamos afiliados al ISSSTE. Claro. Entonces se comparte nuestra información con el ISSSTE y también se comparte nuestra información con otras entidades que tienen que ver con ese manejo y tratamiento de información, que serían pues bancos, aseguradoras, afores, ¿no? Y otro tipo de organismos, y por tanto pues de alguna manera se relacionan nuestro tratamiento, nuestra información. Bien, ¿no? Y maestra, abarcando el tema, usted decía de las facultades que tiene el Info y que tiene la otra organización que sería el INAI. El INAI, así es. Digamos que el local y el federal, así o el es. nacional y el local, vamos así a manejarlo es. Así. Bueno, pues dentro de estas mismas circunstancias y dentro de estas dos personas, no sé, ¿le podemos llamar personas morales? Entidades, organismos. Dentro de estos organismos existe una facultad, y es esa facultad de atracción. Esa facultad de atracción es discrecional. Y al respecto, ¿usted qué nos puede comentar? Mire,
Le decía, tenemos actividades y facultades concurrentes, competencias concurrentes para abarcar diferentes casos y diferentes aspectos. Bueno, en el caso de las solicitudes de acceso a la información y de las inconformidades que se presenten respecto del ejercicio de nuestros derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición, que operan respecto de los datos personales, sí, tenemos un mecanismo de defensa, un medio de impugnación o algunos medios de impugnación que establece la ley para que si no estamos conformes con el actuar del órgano garante o no estamos conformes con lo que nos fue dado como respuesta, en fin, hay una serie de circunstancias que pudiéramos no estar de acuerdo al ejercer nuestros derechos, ya sea acceso a la información o ARCO, como le decía, existe un mecanismo que se llama recurso de revisión. Hay un recurso de revisión, también hay otro mecanismo como medio de impugnación que se llama recurso de inconformidad, y también está dentro de estos esquemas la posibilidad de que el órgano nacional que tiene esa competencia respecto del ámbito de todo el territorio de nuestro país, por eso es nacional, puede ejercer en un control de legalidad la facultad de atracción respecto de algunos casos que por su trascendencia o por su interés o relevancia pueda considerar que debe atraer. Bueno, esto es así porque se garantiza a través de estos medios de impugnación y de esta facultad de atracción, que no es un medio de impugnación, pero que es un control también de legalidad, sí, se pueda revisar lo que se está haciendo en el manejo, ya sea del ejercicio del derecho de acceso a la información o, en el caso, le decía, de la protección de datos personales, en toda esta competencia concurrente en este enfoque sistémico. Y para llevar a cabo esta facultad de atracción, existen dos formas de llevar a cabo o de solicitar esa facultad. ¿Cuáles son? Así es. Le platico primero de los recursos de revisión. Sí. Los recursos de revisión se hacen valer para respecto, como decía, de inconformidades porque no estemos conformes de acuerdo a cómo nos atendieron el ejercicio de nuestro derecho, ¿no? Bueno, si no estamos conformes, esto lo resuelve en una primera instancia el órgano local, ¿no? O el INAI si se trata del ámbito federal, ¿no? Bueno, en ese sentido, si alguno de esos recursos o alguno de esos mecanismos tuviera algún tema de trascendencia o relevancia, el INAI puede ejercer esa facultad de atracción, como hace la Corte respecto también de algunos asuntos, claro, para poder resolver en este esquema de un control de legalidad, en un esquema de pesos y contrapesos, ¿no? Bueno, sucede que en el caso de la facultad de atracción, la puede ejercer el INAI respecto de los órganos garantes, por aquellos recursos de revisión que estén sujetos a su resolución, siempre que reúnan estos requisitos. Puede ser de dos formas, como bien decía, de oficio, que el órgano estime que debe ejercer su facultad con base en los supuestos que marca la ley, o a petición de parte. El órgano garante, por una disposición del pleno, porque somos órganos colegiados, claro, que nos integra un pleno, por una disposición de ese pleno puede decir: ¿sabes qué? Deseamos que se ejerza la facultad de atracción, si así lo considera el órgano nacional, porque existen algunos factores. Esto tiene que hacerse vía petición, les decía, del pleno del órgano local, y se hace la solicitud, ¿no? Ok, ¿y de oficio o a petición de parte? Nada más para que a nuestros amigos de redes sociales nos quede un poquito claro. Esta parte cuando decimos de oficio, porque digo, habrá gente que diga, bueno, ¿y a qué se debe o por qué nos dicen que es de oficio? Digo, para que la gente nada más ahí le quede un poquito claro, ¿en qué actos o en qué partes es cuando decimos es de oficio? De oficio porque lo ejerce el órgano sin que haya una petición. Dice: yo tengo la facultad y considero que debo ejercerla respecto de determinado supuesto, si se reúnen los requisitos que marca la ley. A petición de parte, en este caso la parte que puede hacerlo, bueno, las partes que pueden hacerlo son dos: es el propio órgano garante, como ya dije, mediante una resolución de su pleno, o también la persona que impugnó. La persona que hizo valer el recurso de revisión, sí, también puede hacer valer ante el INAI si desea que el INAI atraiga el asunto.
Entonces, una de oficio quiere decir que ellos operan, tienen esa facultad para poder hacerlo. No necesitan más que el que se reúnan los requisitos para ejercer esa facultad. Y la otra, petición de parte, como su nombre lo indica, es porque cualquiera de las dos partes que intervienen en el recurso lo puedan hacer, que es el órgano garante y el propio peticionario. Y avanzando en esa temática, ¿cuáles serían los requisitos de procedencia para la facultad de atracción? Bueno, desde luego que se trate de un recurso, que haya un recurso de revisión en trámite, por eso quise como preámbulo hablar de qué se necesita como presupuesto para que pueda ejercerse. Bueno, pues que haya un recurso de revisión, que haya sido admitido, que se encuentre pendiente de resolución, que se haya llevado a cabo el análisis de todos estos temas para que lo determine. Son dos circunstancias que inciden para que esto pueda darse. Una, que la misma ley, y tenemos un lineamiento que nos habla de que tiene que ser una cuestión de interés, ¿no? De interés que tiene el carácter de interés, que es una cuestión cualitativa. Se valora, ¿no? Esa circunstancia, y la otra de trascendencia, que tiene que ver con un tema cuantitativo. Esto es, de acuerdo con las definiciones que da el propio lineamiento, se valoran y son los dos requisitos de interés y trascendencia para que se pueda considerar que pase al análisis del órgano nacional, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya escucharon, amigos, en redes sociales, la facultad de atracción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, y que también el organismo que lo puede ejercer es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. Bien, continuando con este tema, y bueno, ya hemos visto que es para que exista la facultad de atracción. Ya vimos también que primero se tiene que llevar a cabo un recurso de revisión, caso contrario, un recurso de revisión, o en su caso, y además deberá de ser a petición de parte o de oficio según el organismo lo estime procedente. Yo tengo una duda. Si puede ser de oficio porque es de orden público, afecta a la ciudadanía, a la sociedad. A ver, lo que se valora en los dos requisitos es el que sea de interés o trascendencia. Eso va inmerso. Ya. En el interés, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la definición que nos da el artículo 6º de fracción primera de los lineamientos, que me permito leer para ser más precisa, hablamos de interés como un requisito de carácter cualitativo porque denota la importancia jurídica, histórica, política, económica, social, que deriva de una naturaleza intrínseca del caso. En este sentido, cualquiera de esas circunstancias, obviamente que si el recurso o lo que va a resolverse lo están afectando, habrá un interés social, habrá una afectación que pudiera ser al interés social. Entonces, me parece que sí va inmerso, pero no es se llegará a la conclusión en el análisis de ese tema, ¿sí? Claro. Pero lo que aquí tendremos que valorar es esa relevancia, esa trascendencia que tendrá a ese interés social para poder atraer el caso, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, pues de manera específica yo traigo el otro requisito, que es la trascendencia. Este requisito cuantitativo dice que es un caso además de excepción, porque si valoramos todos los asuntos, pues todos son de interés. Claro. Todos tienen un interés social, empezando por la persona, pero además porque estamos salvaguardando un derecho humano, porque estamos atendiendo una circunstancia que pudiera inclusive no solo afectar la esfera jurídica del particular, sino también trascender. Bueno, pues también ese es otro de los requisitos, la trascendencia, que denota la excepcionalidad o carácter extraordinario del caso, que sea algo muy en particular que determine la decisión de poder atraerlo, porque es un caso inédito, porque es un caso que no se va a dar con frecuencia, o que se está dando cuando era una circunstancia que no se esperaba, ¿no? Y que sucede. Cosa que, bueno, pues por ser además novedosa y no tener un precedente, yo quise también, y agradezco los micrófonos para poder explicarlo, eso está pasando en el instituto.
en el Instituto de la Ciudad de México tenemos una circunstancia inédita, un caso muy particular, es el hecho de que, decía al principio, los órganos garantes somos órganos colegiados, estamos integrados por un pleno. Ese pleno actualmente está configurado por 5 comisionados. Sí. 4 de mis compañeros concluían su periodo de 6 años por el que fueron designados, sin posibilidades de ratificación o de prórroga, sino lo único que permite la ley actualmente es volver a participar en la siguiente convocatoria, cosa que algunos hicieron. Bueno, en ese sentido, termina tu plazo para ser comisionado y debes dejar el cargo. Aquí debía haberse agotado antes de que terminaran un procedimiento para seleccionar a quienes lo sustituyeran. Claro. Ese procedimiento se llevó a cabo, ya lo platicamos en otra cápsula por acá también, de todos los inconvenientes y los tropiezos que tuvo ese procedimiento. Bueno, pues una vez que se llevó a cabo ese procedimiento, desgraciadamente terminó el periodo legislativo, ahora recientemente el 30 de abril, y no se designó a las personas que iban a ocupar los cargos, o más bien las plazas de quienes terminaron su cargo. ¿Qué sucedió? Que su servidora todavía le quedan 3 años más, ¿no? Yo fui designada por el mismo periodo y concluyó hasta el 2020, y resulta que pues no se designó y estoy sola. Estoy sola en un órgano colegiado como comisionada, soy la única comisionada en la Ciudad de México y no tengo la posibilidad de integrar quórum. Puedo llevar a cabo todas las circunstancias que establece, las competencias que establece la ley, pero no hay quórum para que el órgano colegiado pueda decidir sobre los recursos de revisión. ¿Qué fue lo que se hizo? Cada que se coloca los asuntos en estado de resolución, los recursos de revisión, por la trascendencia y el interés jurídico que hay en esto, se le pidió al INAI, si así lo considera, porque tampoco integro pleno, no claro, puedo hacer la petición, como decía hace rato, se le pone a consideración al INAI, porque el INAI sí puede de oficio determinar por la trascendencia, por lo inédito de este caso, si decide ejercer la facultad de atracción para resolver esos recursos de revisión. ¿Por qué? Porque es un órgano nacional, como decíamos al principio, con una competencia en todo el territorio, es un órgano par cuya integración es similar al nuestro, comparte competencias y en un enfoque de la normatividad del Sistema Nacional de Transparencia permite la coadyuvancia y en ese sentido valorar si decide ejercer la facultad de atracción para poder resolver estos recursos y que estos recursos no se queden sin esa resolución que deje a las personas que los interponen en estado de indefensión. Digo, y por supuesto el INAI seguramente le ha de haber dicho sí, los traigo, aunque me llenes de más trabajo, los voy a traer porque si no es increíble. Ya se los mandamos, los está trayendo cada 8 días se sesiona, cada miércoles se tiene programado sesionar en el instituto y entonces se acumulan los asuntos de esa sesión para mandárselos en estado de resolución con el proyecto, con la integración, con todo. Desde luego que el INAI está en la posibilidad de ejercer su facultad y ordenar diligencias y ordenar que se integren de otra manera como lo estime que hace falta, ¿no? Pero estamos aquí coadyuvando, que además es algo inédito y qué padre que lo platicamos. Estamos coadyuvando dos órganos para la resolución, pero sobre todo para la garantía de muchos derechos respecto de las personas que están impugnando. Sí, que acuden a los organismos y dicen, oye, yo quiero que me resuelvas este problema de acceso a la información pública o de datos personales, alguna temática de esa índole, y entonces la gente dirá, bueno, y si no tiene cómo hacerlo, ¿cómo le van a hacer? Bueno, amigos en redes sociales, quien tenga por ahí un asunto pendiente, ya saben cómo lo está resolviendo. El Info y el INAI están trabajando de la mano, utilizando la facultad de atracción para resolver todos sus problemas, todos esos recursos de revisión y conformidad que ustedes presentaron, se están resolviendo a efecto de poder garantizarles a ustedes un buen resultado para ese tipo de asuntos de acceso a la información pública y datos personales. Y esos estudios preliminares a los que se refieren el organismo, ¿cómo los manejan ustedes? A ver, lo que hacemos de acuerdo a la normatividad es integrar, desde que se hace valer el recurso, se integra en sus diferentes fases, el mismo, se recaban todas las diligencias al respecto y se pone en estado de resolución. Ponerlo en estado de resolución es lo que se conoce como pasarlo a pleno con un proyecto de resolución.
un proyecto que recoge todas las diligencias, el resultado de las diligencias que se llevaron a cabo, el resultado o desahogo de las pruebas que al respecto se rindieron en este procedimiento, que por lo regular son documentales, son instrumentales, ¿no? Sí. Aquí es importante a manera de establecer en términos legales en la circunstancia, es difícil que se den otro tipo de pruebas como por ejemplo una confesional o una testimonial o cosas de ese tipo por la naturaleza del asunto, sí, claro. Pero por lo general son le decía, diligencias documentales. Sí puede haber alguna inspección, se pudiera llevar a cabo alguna inspección, se pudiera llevar a cabo ¿cómo se llama? Pues periciales tampoco se da el tema de las periciales, le decía más que nada es instrumentales, ¿no? Y obviamente pues documentales, ¿no? Entonces serían en general, se valora todas esas diligencias, ¿no? Inclusive si hubo alguna respuesta complementaria por parte del ente, si hubo alguna intención de satisfacer esto, pues para poder inclusive hasta sobreseer el recurso, o claro, por dejarlo sin materia o porque se dio esa respuesta complementaria. Todo esto se valora, se hace un proyecto de resolución como en todos los procedimientos seguidos o similares en forma de juicio. Este es un recurso, ¿no? Y se hace un proyecto con la propuesta de cómo se resolvería. ¿Cómo se resuelve? Pues puede ser sobreseyendo, puede ser confirmando, modificando o revocando la respuesta que dio el sujeto obligado respecto de la información que le fue pedida, ¿sí? Hay ocasiones en las que tampoco responden los sujetos obligados y esto implica pues que se ordene al sujeto obligado que responda lo que se negó a responderle a la persona. Esos pueden ser en términos generales los sentidos más comunes de los recursos, ¿no? Para atender. Y ahí dice usted sujetos obligados. Quiero entender que son los sujetos a quienes se les requiere rindan alguna información, sí, respecto de algún asunto del asunto que se esté tratando. ¿Es frecuente que sea renuente el sujeto? Sí, los entes, bueno, pues a veces no quieren contestar, y menos si las preguntas no son a veces muy más bien son fuertes lo que se requiere de información. Entonces hay cierta renuncia, pero bueno, aquí debemos entender que es información pública en términos generales, todo lo que detentan los sujetos obligados y que están obligados, por eso se llaman sujetos obligados, están constreñidos a entregarla para que la persona la conozca, porque es su derecho, el derecho a conocer la información que se detenta por parte del gobierno, ¿no? En ejercicio del derecho que establece el artículo 6º constitucional. Y nada más a manera de ilustración para nuestros amigos en redes sociales, ¿quién es el ente o la autoridad más renuente cuando ustedes, o a quién con más frecuencia se le requiere cumpla con esas obligaciones? Yo creo que a todos. Mire, puede ser más que nada a veces por temas, ¿no? Sí. Yo creo que todos los sujetos obligados cumplen en general en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha tenido muy buenos índices de transparencia en los últimos años, desde que este tema se implementó. Y sí, yo creo que ha habido renuencia de todos, ¿no? Así como también una inquietud para poder atender muchas cosas. ¿Qué sucede? Que la administración es desordenada. La verdad es que la administración es desordenada. No somos muy apegados. Un poquito. No somos muy apegados a la gestión documental, no somos muy apegados a los manuales de organización, a los manuales de procedimientos, a todo el esquema de administración pública. A veces no nos apegamos mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es lo que hace que se genere la información de las actividades de los sujetos obligados, de las que además por ley están obligados, valga la expresión, a llevar a cabo. Bueno, eso no siempre se hace con ese rigor documental que debería hacerse, con ese rigor legal que debería hacerse. Cuando muchas veces se pide la información, no se detenta o no se procesa o no se tiene como la están pidiendo, ¿sí? O a lo mejor por ahí nos atrasamos en algo que teníamos que haber hecho en algún tiempo y no lo hicimos, en fin. Entonces, todo este esquema de administración, que yo siempre he dicho que el acceso a la información conlleva todo un tema de administración pública y de reingeniería de procesos y demás,
todo este tema lo que hace a veces es que los sujetos obligados no se encuentren en condiciones de poder proporcionar la información, cosa que tienen que hacer, la tienen que procesar, lo tienen que hacer porque están obligados a garantizar ese derecho. De hecho, en nuestra Constitución nueva en la Ciudad de México viene ya incluido la garantía a la buena administración, el derecho a la buena administración, que conlleva todo esto. Entre otras cosas, poder tener disponible toda la información, que no se nos olvide, es pública. Y solo por excepción tendremos que establecer alguna reserva, que en un principio la renuencia se basa en eso, en que la mayoría piensa que todo debe ser reservado y a ver qué abrimos, y es al revés, todo es público y solamente en casos muy excepcionales tendremos que analizar qué es lo que se reserva. Yo le voy a decir algo que ocurre siempre, y todos dirán siempre, algunos van a reír, cuando escuchen esto se van a reír, mi secretaria no lo tenía en orden. Sí. Toda la culpa es de la pobre secretaria. Y del archivo, ¿no? Sí, de los jóvenes, la gente que está en el archivo, hombre. Pero además, quiero que sepan ustedes de redes sociales y todos aquellos amigos que se vayan a dedicar, amigas y amigos que se van a dedicar a la administración pública. Esa licenciatura en administración pública va a tomar mucho auge y será muy interesante conocerla. Bien. Sí, pero además con estos enfoques. Yo propuse por ahí, si me permite el comercial, propuse por ahí en el Instituto Nacional de Administración Pública que se modifiquen los planes de estudio de la licenciatura y la maestría en Administración Pública, claro, para que se inserten ya como materias formativas el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales en poder de particulares, en poder de gobierno, la gestión archivística, la gestión documental, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y todos estos temas que deben ya ser formativos del administrador público. Por lo menos, no se diga de también otras carreras como el derecho, como el politólogo, como el sociólogo, todos yo creo que deben de tener inmersión. Todos deben de tener la administración, definitivamente, principalmente los abogados, porque híjole, somos un poquito desordenados, solo un poquito desordenados. No. Bueno, ya nada más para culminar esta parte y este programa que es muy interesante, el tiempo siempre nos come, amigos y amigas de redes sociales. Bien, las reglas de la facultad de atracción, digo, si bien es cierto, ya las hemos estado comentando, pero nada más para que a la gente que nos está viendo y que seguramente le van a dar van a compartir este video con otras gentes, que les quede un poquito clara las reglas de la facultad de atracción. A ver, les decía, en un principio se ejerce respecto a los recursos de revisión que tienen los sujetos los órganos garantes para su atención. La facultad de atracción es un control de legalidad que ejerce el INAI respecto de estas resoluciones que tienen que emitir los propios órganos locales. ¿Qué se hace? Bueno, primero puede ser de oficio o a petición de parte, ya dijimos quiénes son las dos partes, ¿no? Que pueden ejercerlo. Si se efectúa de oficio, pues tiene que ser aprobado por el pleno del propio Instituto Nacional. Cuando sea formulada por el órgano garante, pues tiene que hacer también cumplir requisitos de ciertos días en ciertos plazos para poder realizarlo. Y además tiene que ser por acuerdo de su propio pleno cuando decida que así sea, ¿no? No se puede, el instituto cuenta con 10 días para poder determinar si ejerce esta facultad, y además es importante, tenemos un plazo para resolver el recurso de revisión. Cuando se decide ejercer esta facultad de atracción, el plazo se interrumpe. Ese plazo se interrumpe, la ley habla de interrupción, no de suspensión, que son otros supuestos, sí, claro, en el caso muy jurídicamente muy distintos, ¿no? La resolución que establezca el órgano garante sobre el ejercicio de la facultad de atracción es una determinación que no es impugna, no es impugnable, no cabe recurso, y recordemos que esto es así porque son actos que llevan a cabo los garantes y los sujetos obligados a veces se ven inmersos y no tienen, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, al menos los sujetos obligados no tienen legitimidad o legitimación para poder hacer valer recurso alguno, ¿no? Solamente el peticionario que se vea afectado, ¿no? Y bueno, pues ese sería en términos generales, ¿no? El tema. Que esté pendiente un recurso para poder hacerlo valer, que ese es el supuesto que en la Ciudad de México sirvió de base para poder pedirle al INAI si decidía el INAI ejercer su facultad de atracción de manera oficiosa,
porque tampoco, aclaro, se le podía hacer la petición de hacerlo. Y además se le hizo en paquete respecto, aquí una cosa importante, no estamos valorando asunto por asunto. Aquí lo de interés relevante y de trascendencia es que se trata de un órgano que se quedó sin pleno y que no se encuentra en la posibilidad de resolver. Entonces viene alguien a sustituirlo legalmente en ejercicio de esta facultad para poder resolver. No se está atendiendo caso por caso, no se está revisando así para ver cuáles sí, cuáles no. No, porque no se trata de discernir, no se trata de estar tampoco politizando ningún asunto, no se trata de darle la vuelta a unos y a otros no. Todos están siguiendo su curso normal, en estado de resolución pasan y muchas veces ni siquiera sabemos nosotros si hay algún tema ahí relevante. Claro que todo va perfectamente configurado y armado para que se pueda llevar a cabo, pero bueno, la idea es que aquí la trascendencia y la relevancia sea el que haya un órgano que pueda resolver esto, dada la circunstancia de que este órgano se quedó sin pleno. Bien, y ya para culminar yo tengo 2 preguntas y nos despedimos porque ya me están haciendo señas de que ya. Ya tenemos fecha para que sus nuevos compañeros la acompañen en ese pleno. No. No hay fecha. No, se estableció que iba a haber probablemente por esta comisión permanente de la Asamblea, que ya se encuentra en transición, porque recordemos que para el mes de septiembre se instalará, pero lo que es el nuevo Congreso para la Ciudad de México. Así es. Entonces realmente ahorita pues hay un proceso de transición donde culminan los trabajos de esta asamblea y bueno, pues la comisión permanente y la comisión que se estableció para la transición en este sentido, pues están ocupados en estos temas, ¿no? Entonces ahorita se manejaba por ahí que podía haber una sesión extraordinaria, pero bueno, parece que no hay condiciones para no ello. Hay todavía. No. Bien, y la otra, con esta nueva época, con este nuevo tratamiento de todas esas alianzas políticas y de todo lo que nuestros amigos políticos están haciendo el día de hoy, ¿qué tanto trabajo les han cargado a ustedes? ¿O cuál va a ser la función que van ustedes a desarrollar ahora? Bueno, la verdad es que tenemos muchísimo trabajo derivado de que pues viene un proceso de elecciones, viene un proceso de transparentar recursos que se van a ejercer en este proceso, de generar una serie de cumplimientos a las obligaciones que marca la propia ley de transparencia, por el hecho de que recordemos que los partidos políticos son sujetos obligados, recordemos que los institutos electorales, los tribunales electorales y todas las autoridades involucradas en el tema son sujetos obligados. Entonces, en este proceso de elecciones habrá una gran cantidad de trabajo que, al margen de los procesos normales, tendrán que transparentarse, tendrán que publicitarse, tendremos que estar revisando para que puedan llevarse a cabo en mejores condiciones. ¿Yo qué les pido? Pues a todos que sigan trabajando con la transparencia que ha caracterizado a la Ciudad de México, que se siga trabajando en un esquema en el que la ciudadanía esté informada todo el tiempo, sepa de manera libre y conozca de manera informada, para que pueda ejercer su voto, para que todo esto pueda ser algo que realmente nos legitime a todos. Claro. Que esto, siempre he creído que el derecho de acceso a la información nos permite ejercer otros derechos, nos permite legitimarnos cuando actuamos con transparencia. Entonces, actuar con transparencia me parece que nos va a permitir a todos los que nos veamos involucrados en estos procesos, particularmente en el ámbito local, que nos viene un proceso muy importante, ¿no? Sí. La renovación de alcaldías, la renovación de la jefatura de gobierno, las diputaciones, la entrada del nuevo Congreso, todo esto creo que debe ser dentro de un marco legal y un proceso totalmente transparente. Así es, México va a vivir un cambio increíble, algo que pocas veces se había visto y que realmente no lo hemos visto. Hoy, empezando desde la alianza PRI-PAN-PRD, es increíble, no es algo que pareciere que izquierda y derecha nunca se iban a juntar y bueno, se juntaron. Ya no es delegación, ¿verdad? Ahora va a ser alcaldía. Entonces, bueno, vamos a seguir con diputados y senadores. Bien, es increíble el cambio y la transformación que México va a sufrir, pero como ya les dijo la maestra Elsa Viviana, ustedes, amigos en redes sociales, y yo le digo a los jóvenes, maestra, que en las manos de ellos es en quien está el cambio, y que el voto que vayan a dar sea un voto razonado, informado, bien, exactamente, razonado, bien informado. Lean, por favor, aplíquense y hagan
y tomen una buena decisión. Así es su futuro lo que está de por medio, Sí. y el futuro también de nosotros, ¿no? Sí, Entonces, los que ya vamos adelante. un poquito más para allá, ya nada más los vamos a ver a ellos. Yo les pido, para cerrar, maestro, y agradecerles el espacio. De verdad siempre es un gusto compartir con ustedes estos temas que nos permiten esta difusión, y pues yo solamente les pido, ejerzan su derecho de acceso a la información, Claro. ejerzan sus derechos, impugnen para que podamos seguir trabajando y se demuestre que todos estos mecanismos funcionan y que sí están hechos para que el ciudadano pueda seguir participando desde su condición de ciudadano, nos mueva a nosotros como autoridades para operar a su favor. Bien, Muchas maestra, pues le agradecemos mucho Muchas su gracias a participación. ustedes. Amigos en redes sociales, muchas gracias. Este fue una emisión más de Con la Ley en la Mano Oficial. Hoy tratamos el tema de la facultad de atracción de el acceso a la información pública y la custodia o guarda de los datos personales. Te damos las gracias y esperamos contar contigo en la próxima emisión. Muchas gracias, hasta luego.